Vamos a la palabra del Señor. Amén. Le doy un fuerte abrazo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios que podemos estar en esta mañana en su casa. Vamos a estar en Romanos capítulo 8, un versículo vamos a ver en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 13. Le pido por favor que me acompañe a leer ese versículo bíblico. Romanos capítulo 8, versículo. Le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie un momentito. Vamos a leerlo cuando yo diga amén, vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amén. Vamos a leerlo dos veces. Amén. ¿Qué dice la palabra? Amén. Repetimos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Vamos a orar. Padre grande, Dios bueno, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor. Eres santo, puro, perfecto en todos tus caminos, Señor. Y nos ha llamado a nosotros a santificación, a perfección en ti. En esta mañana traemos nuestra vida delante de ti, Señor. Somos viles pecadores, oh Dios mío, salvados, lavados por la preciosa sangre de un Cordero santo y sin mancha. Y no solamente nos salva, Señor, sino que también impregna tu naturaleza santa en cada uno de nosotros. Pon en nosotros una atención especial a lo que tú tienes para nosotros y ayúdanos, Padre, a ser cristianos victoriosos, que demos gloria y honra a tu nombre en nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Que podamos despegar, Padre, a hacer tu voluntad, a dejar nuestra zona de confort. Que tu palabra nos avive, reavive nuestro corazón en esta mañana. Y podamos ser cristianos que den gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, hermano, le decía, quiero hacer énfasis en nuestra vida cristiana, pero también hay una realidad en nuestra vida cristiana, hay una naturaleza caída con la cual nosotros batallamos todos los días. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando fui alcanzado por Cristo, por la gracia de Dios, que se predicaba mucho en mi entorno donde yo vivía acerca de que cuando venimos a Cristo, tú vas a ser feliz, todas las cosas van a ser buenas. Bueno, todavía se predican esos mensajes, pero hay una realidad, hermano, en toda la Biblia. La vemos desde el primer hombre que Dios llamó ya luego del diluvio, que fue Abraham. Dios le dijo que Abraham tenía que ser santo, que Abraham tenía que ser perfecto delante de Dios. Dios le da promesas a Abraham maravillosas, Abraham la cree. Pero luego de unos capítulos de Génesis más adelante, vemos a Abraham dejando Canaán en su primera prueba, ¿verdad?, de escasez. Vemos a Abraham dejando Canaán y yéndose a Egipto. Vemos a Abraham mintiendo. Vemos a Abraham involucrado en Egipto. Mientras Abraham está en Canaán, dice la palabra, en cada momento Abraham estaba levantando altar, símbolo de adoración. Cuando Abraham se va a Egipto, ya la Biblia no registra que Abraham en Egipto levantaba altares. Y toda la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, la característica que vemos, hermano, es que Dios llama a hombres imperfectos para que caminen en su voluntad. Y esos hombres, dice el Nuevo Testamento, que son santos. Pero la iglesia tradicional nos ha enseñado que el santo es aquel que no peca. Por eso vemos a
la Iglesia Católica específicamente, cada cierto tiempo canonizando hombres, llevándolo a un nivel de santificación donde ya los humanos pueden interceder a ese hombre para poder llegar a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia habla del cristiano santo, aquel que ha sido apartado para vivir una vida diferente a la vida del mundo. Mi énfasis en esta mañana es la mortificación de la carne en nosotros que somos salvos, regenerados, pero hay una realidad latente en nuestra vida. ¿Cuál es? Lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Hay una batalla en cada uno de nosotros que la libramos a diario con la ayuda del Espíritu Santo, y esa batalla es la batalla entre la carne y el Espíritu. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En forma de introducción, hermano, quiero compartir en esta mañana que esta primera instrucción de Pablo acerca de los que deben hacer sus lectores en ese ámbito, los romanos, que fue a quien se le escribió la carta, es que estén alerta a la lucha contra el pecado. No solamente contra el exterior, contra el diablo, como muchas veces culpamos al diablo por todo, sino a la naturaleza caída que tenemos nosotros y con la que debemos luchar a diario. Pablo nos está enseñando en este versículo 13, no es que somos insensibles al pecado, como muchas veces nos dicen. Cuando tú vienes a Cristo, ya tú eres victorioso en todo, tú no sientes nada, ya tú te puedes quedar tranquilo, ya tú no vas a luchar con nada. Pero la realidad es, y nuestra sorpresa, cuando estamos en Cristo, es que se duplican las luchas. Si no hubiera lucha en el cristiano, hermano, esta fuera una iglesia, mire, 1A. Pero la realidad es que luchamos aún hasta para venir a la iglesia, para congregarnos. Mire a su alrededor, muchos bancos vacíos. Hay lucha en cada creyente. No solamente para serle fiel a Dios cada día, para hacer la voluntad de Dios cada día, sino una lucha constante para servir como Dios merece. Y es necesario, amados hermanos, en esta mañana, que nosotros estemos conscientes de eso. Si no estamos conscientes de nuestra lucha interna diariamente como cristianos, entonces la carne nos va a estancar como tiene a muchos estancados. La carne, los deseos mundanos, la lucha espiritual contra la carne nos va a estancar, nos va a quitar el fruto del Espíritu, nos va a quitar el gozo de la salvación, como hizo con David y con muchos hombres más, como Sansón, muchísimos hombres más, que fueron llamados a un propósito, pero dentro de ese propósito descuidaron su vida espiritual y cayeron en muchos dolores. No perdieron su salvación. Los hombres de Dios que han sido salvos no pierden la salvación, hermanos, pero pierden el gozo de su salvación. Se hacen estériles dentro de la iglesia. Tienen una lucha constante para orar, para leer la Biblia, para evangelizar. Los ministerios lo frisaron, se olvidaron, se desviaron del plan con el cual Dios los había llamado. Y muchas veces tienen 10 años y no pueden arrancar, porque muchas veces no estamos conscientes de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13. Si viven conforme a la carne, van a morir. Y vamos a detallar cada cosa, cada parte de ese versículo a continuación. Pero hermanos, hay una tensión que la iglesia necesita abrir los ojos. Hay una tensión, una exhortación del apóstol Pablo para la iglesia que él ha lavado con su sangre. ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Cuántos son creyentes?
Hermanos, aunque usted esté siendo tentado, aunque usted haya resbalado en el pecado y haya caído, aunque usted no siente el gozo de la salvación por alguna condición espiritual que todos tenemos, todos tenemos, usted es salvo en Cristo. Y usted tiene que agarrar esa verdad, atesorar esa verdad, porque esa verdad es la que le va a dar esperanza cuando usted y yo seamos desviados del camino. Saber que he sido lavado por la sangre de Cristo, saber que soy salvo, saber que soy regenerado, saber que soy santo y apartado para Dios. Esa verdad es la que le va a usted a mantener en pie, en el camino de Cristo, cuando seamos tentados y cuando la tentación nos saque del camino. Ahora, algo que sí debemos aclarar es que, como siempre les comparto, el cristiano no vive en el pecado. El cristiano no lleva una vida de pecado. El cristiano, dice Juan, peca, no lleva una vida de pecado. ¿Se entienden esos dos términos, hermanos? El cristiano no vive habituado al pecado. El cristiano peca, cae en un pecado, pero no vive habituado al pecado. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No solamente morirás espiritualmente, no solamente tu vida va a estar estancada espiritualmente en un banco sin poder ni siquiera levantar tus manos, sino que también eternamente vas a morir. Pablo, cuando habla de este versículo, no está diciendo que debemos ser pasivos y dejar que Dios actúe. Muchos cristianos dicen: no te apures, que el Dios que me llamó, Él me va a hacer crecer, Él me va a madurar. Y se sientan ahí a comer, a beber, a ver televisión, a ver pornografía, a beber. Y dicen: no te preocupes, las palabras que tú me puedas decir, yo las sé. Dios, el Dios que me llamó, Él me va a vivificar, a hacer crecer. Y entonces no hacemos nada con nuestra vida espiritual. Hermano, cada creyente tiene una responsabilidad. Usted no podía salvarse a sí mismo, pero usted tiene una responsabilidad de cultivar, cada uno de nosotros, nuestra vida espiritual. No, Pablo no está diciendo aquí que ya siendo cristianos no seremos tentados al mal. Porque ¿qué dice Santiago capítulo 1? Cuando sea tentado, no dice si alguno es tentado, o si alguno alguna vez sea tentado. Él dice cuando seas tentado. Santiago da por hecho, hermano, que cada uno de nosotros está continuamente siendo tentado por los deseos carnales. Más bien el apóstol dice que el Espíritu Santo nos suministra la energía y el poder necesario para matar nuestros pecados de forma continua y gradual. Un proceso que nunca termina en la vida mientras estemos en esta tierra, y que los teólogos le llaman, y Pablo en Romanos capítulo 8, el proceso de santificación. Somos salvos en Cristo y somos santos. Desde el mismo día, hermanos, que Cristo nos salvó, somos santos. El mismo día que Cristo nos salvó, éramos mentirosos, éramos adúlteros, éramos fornicarios, mentíamos, odiábamos. Y en segundos el Señor nos santifica. Yo pregunto, ¿lo hace perfecto en ese instante? No, Él lo aparta en ese instante. Y ahí empieza un proceso de santificación gradual en cada uno de nosotros. Y en ese proceso de santificación, usted y yo vamos a ser probados con fuego, hermanos, para ver si nuestra fe es genuina. Vamos a ser probados con la escasez. Vamos a ser probados con enfermedades. Vamos a ser probados con la gente que se van de tu alrededor. Vamos a ser probados aún con nuestros hermanos de la iglesia. Así que, hermano, vamos a desglosar este versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Yo quiero que en esta mañana este versículo nos martille en nuestro corazón. Dice la palabra que ella misma es como espada de dos filos, hermanos.
Abramos nuestra mente y nuestro corazón mientras leemos la palabra, para que la luz de la palabra comience el trabajo interno que necesitamos cada uno de nosotros, hermano. No seamos orgullosos, no digamos, mira, yo no tengo esos pecados, yo no necesito mortificar nada porque yo tengo mi vida espiritual está bien. Generalmente cuando usted le pregunta a una persona, ¿cómo está tu vida espiritual? Lo primero que dice es, mi vida espiritual está muy bien. Casi siempre. De primera impresión nunca baja la cabeza y dice, wow, de verdad que sí, mi vida espiritual está mal. Casi siempre dice, mi vida espiritual está bien. Pablo dice, si vives conforme a la carne, mueres. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. Pablo usa, hermano, este sí para indicar la conexión entre la mortificación de las obras de la carne y la vida. Pablo hace esa comparación. Fíjese en este versículo, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Está exhortando a la iglesia, a los creyentes, a que presten atención a este versículo, a esta verdad arraigada en nuestra naturaleza caída. Existe una relación inquebrantable en esta verdad, porque se enfoca en la mortificación del pecado en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe estar consciente. Mire la conexión. Si mortificas las obras de la carne, si vives conforme a ella, si la complace en todo y no es lo que Dios dice en su palabra. De cierto, hermanos, aunque tengamos muchos años congregándonos, aunque seamos nominales devotos, aunque nuestra lista ahí en el libro de los diezmos esté perfecta durante 12 meses, aunque saque tiempo para orar, si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ¿a quién va dirigido este mandato? ¿A quién Pablo le escribe este versículo bíblico? ¿A la comunidad de Roma o a los creyentes romanos? Este versículo, hermano, es para aquellos que son salvos en Cristo. No es para gente que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios lo que necesita es salvarse, arrepentirse de sus pecados. Gloria a Dios. Así, hermano, que dice Romanos capítulo 8, unos versículos más anterior a ese versículo 13. Estos versos van dirigidos a aquellos que mora el Espíritu Santo, aquellos que han sido regenerados por el Señor. Estos versículos van dirigidos a una iglesia que camina diariamente en pos de Cristo, para que nosotros sepamos y estemos conscientes de que necesitamos estar alerta. Como dice la misma palabra, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, el que está caminando en pos de Cristo, necesita ir con los ojos abiertos. Dice el versículo 8, versículo 9 del mismo capítulo 8 de Romanos, donde estamos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces mire otra conexión. Sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sigue diciendo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, hermano, volviendo al versículo base, el versículo 13: si vivís conforme a la carne, moriréis.
quiero hacer énfasis, quiero enfatizar que todos aquellos que viven conforme a la carne no son realmente cristianos. Tenemos que ver esa comparación. Pablo dice, si vive conforme a la carne, ¿qué es vivir? Es tener que un estilo de vida. Es estar continuamente viviendo conforme a la carne. Entonces, si vivimos, o si un creyente que dice ser cristiano vive habituado a la carne, y vamos a ver qué encierra carne cuando llegamos a Gálatas capítulo 5. Entonces, hermano, el tal no es cristiano. Por eso le dije de introducción, el que ha sido regenerado en Cristo peca, tropieza, pero no puede vivir una vida habituada al pecado. Los creyentes verdaderos no están bajo el dominio y el control de la carne, del pecado. Por eso es el llamado de Pablo en Romanos 8:13 a que viva conforme al Espíritu. Hermanos, si no estamos en Cristo, no tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu, ¿sí o no? Así que Pablo hace esta aclaración. Pablo sabe que el creyente tiene dos opciones que puede escoger. Puede voluntariamente desviar su atención de Cristo y vivir conforme a la carne. Pero Pablo le dice, no, si tú vives por el Espíritu, tú vas a vivir. No solamente tendrá una vida espiritual victoriosa, fructífera, una vida de gozo, una vida de paz, de consuelo en Cristo, de esperanza, sino que también a los que viven conforme al Espíritu también les espera una vida eterna que Dios ha preparado para aquello que ha escogido para salvación, hermano. El cielo no es para todo el mundo. El cielo es para aquello que Dios ha escogido para salvación. Por eso Pablo hace énfasis en cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios los que viven según la carne. Y volvemos al versículo base, si vivís conforme a la carne, moriréis, hermanos. Mas si por el Espíritu haces morir. Mire la diferencia. No es que nosotros tenemos la fortaleza nosotros solos para hacer morir los deseos carnales que batallan en nuestra alma. No, él dice, si por el Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, actúa en nosotros, librándonos del mal, haciéndonos rechazar el pecado, rechazar los deseos mundanos y vivir para la gloria de Dios. Hacer morir las obras de la carne nos habla del deber que debemos cumplir. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la carne? ¿Cuál es el significado de la carne, hermano? Pablo lo que está hablando es de la naturaleza pecaminosa que habita en el creyente. Pablo usa la expresión carne para expresar la naturaleza corrupta y la depravación del hombre. No sé si usted ha leído Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Le da una descripción de la depravación, hasta dónde el hombre sin Dios es capaz de llegar. Si hoy nosotros somos santos, apartados, es porque Dios en su gracia, hermano, nos ha cambiado la vestidura, nos ha cambiado la mentalidad, ha inyectado su espíritu en nosotros, nos ha regenerado. Todo eso que dice Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, somos usted y yo sin Cristo. Por eso dice la palabra, si alguno se va a gloriar, gloríese en el Señor. No tenemos nada, mérito alguno, hermano.
Mire, nosotros ni siquiera imaginamos lo que el hombre sin Dios en su naturaleza caída es capaz de hacer. Entonces esa naturaleza, hermano, nos ataca diariamente. Esa naturaleza diariamente nos ataca por la mente, por los ojos, por los oídos. Mucho más en este tiempo del mundo digital. Pero aún así, hermanos, el Señor nos llama a vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios ha impregnado en nosotros su Espíritu Santo. Así que, hermano, si andamos en la carne, no es porque no podemos andar en el Espíritu. Es porque nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Y entonces la carne comienza a ganar ventaja. Pero Dios, a los que ha salvado, lo ha llenado de su Espíritu Santo. Le ha dado una nueva naturaleza, ha regenerado su vida. Y entonces comienza en nosotros el maravilloso proceso de la santificación que va a terminar cuando estemos en el cielo. Pablo usa la expresión carne para expresar la naturaleza corrupta, la depravación del hombre. De igual forma, al hablar de las obras, se refiere a los frutos o actos pecaminosos que esa carne, hermano, o esa naturaleza pecaminosa producen. Y no sé si ustedes recuerdan Gálatas capítulo 5. Le voy a invitar que lo busquemos, por favor, a partir del versículo 19. Deje esa cita, ese versículo ahí en Q, que vamos a seguir. El versículo 13 de Romanos dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ¿de qué carne habla Pablo, hermanos? Es para que usted vea que es algo muy serio. Es una exhortación muy seria la que el apóstol nos hace a los creyentes. Por eso es que debemos prestar suma atención a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13, y que vamos a ver ahora en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 19. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en Romanos cuando habla de la carne? En Gálatas él escribió y detalló y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos, nuestro corazón debe compungirse, necesitamos rediseñar, recomenzar, reprogramar nuestra mente en esta mañana y pensar con el corazón frío. Quizás Pablo sintetiza al decir si vive conforme a la carne, pero cuando vamos a Gálatas, entonces se amplía esos frutos carnales que batallan en nuestra alma. Dígame cuántos de ustedes no son tentados a esos pecados de Gálatas 5, de 19 al 21. Dígame cuántos de ustedes no caen continuamente en muchos de esos pecados, acerca de los cuales dice Pablo: le amonesto, le llamo la atención, le abro los ojos, le digo, le suplico que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 8:13: si tú vives conforme a esos frutos de Gálatas, tú no vas a ser salvo, tú no vas a ir al cielo. Si vives continuamente en esos frutos, tú no eres creyente, tú no eres salvo. Muchos quizás cuando leen el versículo 19 dice: bueno, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no veo quizás pornografía, así que la inmundicia no me ataca, la lascivia. Bueno,
Yo no tengo esos pecados graves que habla Gálatas 5:19. Así que mi vida espiritual está muy bien. Pero sorpresa, te falta el 20 y el 21, hermanos. Y aunque nos guardamos de adulterar, de fornicar, de ver pornografía, pocos cristianos, me atrevo a decir, le prestan atención seria a la idolatría, a aquel Dios moda que se inserta en mi corazón y desplaza al Dios verdadero. Eso es idolatría. Y el que practica la idolatría, dice Pablo en Gálatas, no heredará el reino de Dios. Quizás hechicerías, quizás borracheras, quizás pleitos, damas que le gusta pelear mucho en la casa y fuera de ella, hombres, si prenden el televisor les molesta, si lo apagan les molesta, si la cena está fría les molesta, si se la calientan también, pleitos, celos. No solamente el celo que siente la mujer descontrolado hacia el esposo, la desconfianza, sino, hermano, cuando usted quiere algo de alguien, cuando a usted le molesta algo que alguien hace, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no yo y fue fulano? Hermano, también por esos pecados aceptables, que le adelanto que si Dios quiere en nuestra escuela bíblica vamos a estar mirando una serie sobre los pecados respetables, porque muchos de nosotros, hermano, tiene pecados que lo tiene ahí al ladito y no le molestan, porque esos pecados no te reprenden, esos pecados no son bochornosos, pero esos pecados son pecados delante de un Dios santo. Y Dios nos exhorta seriamente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que yo entiendo, hermano, en esta mañana, como les decía al principio, que necesitamos reprogramarnos. Último domingo del 2022 de enero, necesitamos reprogramarnos, analizarnos, mirar por qué estamos estancados tantos años sin dar frutos. Porque, hermano, no es bíblico que un cristiano no dé fruto, que un cristiano no trabaje para Dios, que un cristiano no se goce en la armonía con sus hermanos, que un cristiano, hermano, no disfrute estar en comunión con sus hermanos. Hay que revisar, porque creo que la carne está ganando ventaja sobre ti, hermano. Si tú eres de esos que eres cristiano exclusivo, permíteme decirte, Dios te llamó a una comunidad de creyentes. A esa comunidad le llama la iglesia, y a esa iglesia le llama la esposa, la novia. A esa iglesia le llama la cabeza con muchos miembros. Y aunque tú quieras divorciarte y llevar una vida cristiana en solitario, no es el orden en que Dios te llama. Así que tienes que revisar, hermano, cuáles de estos pecados que le llamamos respetables, pero que son pecados serios. ¿Sabe por qué son serios? Porque dice el final del versículo 21 que los que practican tales cosas corrieron en vano. Creyeron que iban camino al cielo e iban por el camino ancho que lleva a la perdición. Por eso, hermano, es la seriedad. Por eso es que debemos prestar atención en esta mañana. Que Dios nos hable por su Espíritu, por su palabra. Mira, hermano, dice la misma palabra que ella es viva y eficaz. Ella es viva y eficaz. Quizás tú no tienes ninguno de esos pecados que te decía graves del versículo 19, pero te airas con frecuencia, tienes contiendas,
Quizá tienes envidia, ha matado muchísima gente en tu corazón. Eso es homicidio. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que se niegan a perdonar a su hermano no heredarán el reino de Dios. No perdamos el tiempo en la iglesia creyendo las mentiras de que vamos rumbo al cielo, cuando realmente vamos rumbo al infierno. No perdamos el tiempo, hermano, sin querer perdonar a alguien que te falló. ¿Cuántas veces tú fallas? ¿Cuántas veces tú no perdonas al hermano y respeta a tu mamá y respeta a tu papá? ¿Cuántas veces? Y estamos seguros de que vamos al cielo. Hablamos en lengua, danzamos, cantamos, cumplimos con el diezmo. Así que mi vida está preparada para irse con Cristo. Pero olvidamos que no hemos perdonado a alguien. La naturaleza pecaminosa, hermano, el pecado que todavía mora en nosotros, es comparada con una persona. ¿Cómo le llama Pablo? El viejo hombre, con sus hechos, le dice Pablo, a esos deseos carnales. Por eso Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne moriréis. Ya Pablo nos ha exhortado. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Mire la última frase maravillosa de este versículo: si vives, si haces morir las obras de la carne, dice, viviréis. Es una promesa dada a los creyentes para animarlo a ¿qué? A cumplir su deber como cristiano. Él dice: mira, si tú escoges la carne y sus deseos, sus lujurias, tú vas a morir. Pero si tú crees en el Espíritu Santo, te hace dependiente del Espíritu Santo, de las verdades de la palabra de Dios, tú vas a vivir. Así, hermano, amado, que los creyentes tenemos esa esperanza en Cristo de cumplir nuestro deber como cristianos. Después de desglosar ese versículo, entonces viene pregunta: ¿qué debemos hacer para mortificar la carne con sus pasiones y deseos? ¿Qué puede hacer el creyente? ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de todos los versículos que hemos visto hasta ahora? Vamos a ver unos cuantos consejitos prácticos para cada uno de nosotros, hermanos. Consejos prácticos que nos ayudan en nuestro caminar diario. No nos sorprendamos, como dice Santiago, por las pruebas que han de venir, porque siempre van a haber pruebas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen las pruebas? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos tentados? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual estancada? ¿Qué vamos a hacer con el desánimo que tiene años calcomiendo nuestros huesos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos veamos tentados a mentir? ¿Qué vamos a hacer cuando nos veamos tentados a quedarnos en la casa? ¿Qué vamos a hacer cuando nos veamos tentados a cambiar nuestros hermanos por gentes del mundo? ¿Qué vamos a hacer cuando nos veamos tentados a sentirnos mejor afuera, con la gente de afuera, que con mis hermanos que Cristo ha salvado, al igual que a mí? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, absténgase de los deseos carnales que batallan en su interior. Primer consejo para mortificar la carne, para someterla: absténgase de los deseos carnales que batallan en su interior. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Pedro se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Hermanos, nuestra morada aquí en la tierra es una embajada. Nosotros vinimos como embajadores a anunciar el reino del Dios nuestro, de donde pertenecemos nosotros. Así que nosotros vinimos a hacer una entrada. Quizás vamos a estar en esta tierra 70 años, 80, 90, pero nunca, nunca, nunca podemos perder el norte de que somos peregrinos y extranjeros aquí.
saber que somos del cielo y no de la tierra, nos va a nosotros a llevar a mortificar la carne con sus pasiones y deseos. Dice Pedro, te ruego como extranjero y peregrino que te abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, este versículo es literal. Dice, aléjate, mantente alejado. Manténgase alejado de los deseos carnales. El pastor John MacArthur dice, para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo para la gloria de Dios, los cristianos deben ser disciplinados. Disciplinados, hermanos. Y la disciplina necesita práctica. Necesita continuamente práctica. Nuestro problema radica en que usamos la Biblia en la iglesia un domingo. Disfrutamos las canciones de adoración, pero de lunes a sábado estamos divorciados en todas las cosas, menos en Cristo y su palabra. El Señor nos llama a disciplinarnos espiritualmente. Dice este pastor, los cristianos deben ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como pública, donde los deseos de la carne incluyen mucho más que las tentaciones sexuales. Por eso Gálatas no solamente se queda en el versículo 19. Me voy a cuidar de las tentaciones sexuales porque son pecados escandalosos. No, hermano, cuídate de mentir, cuídate de engañar. Y a propósito, cuando tú dices, llego en 3 minutos y está poniéndote la ropa en la casa, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Y los que practican esas cosas, ¿qué pasa? Hermano, es juicio que estamos acarreando para nosotros mismos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Así que cuando usted confirma que sí lo sabe y lo hacemos, nos estamos metiendo en problemas. En segundo lugar, dije en primer lugar, absténgase los deseos carnales. En segundo lugar, mortifique la carne. Someta su cuerpo, hermano. Sométalo. Sus emociones, sométala en el poder del Espíritu Santo. No quiera hacerlo por su propia fuerza. No intente hacerlo por su propia fuerza porque no va a poder. Venga de rodillas a Cristo. Señor, tengo tantos años luchando con la mentira, no la he podido dejar. Ayúdame, Espíritu Santo. Tengo tanto tiempo luchando con la pornografía, no la he podido dejar. Tengo tanto tiempo luchando con la masturbación, no la he podido dejar. Espíritu Santo, límpiame, ayúdame. Hermano, el Espíritu Santo está ahí. Nosotros lo subestimamos, ¿qué se dice? Le restamos importancia. Y queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y nos damos cuenta que no es posible. En tercer lugar, mortifica la carne, le dije. Ahí están los versículos 8, Romanos 8, del 9 al 11. Puede en su casa repasarlo por cuestión de tiempo. En tercer lugar, otro consejo, hermano, vístase del Señor Jesucristo. Vístase del Señor Jesucristo. En el versículo 14 de Romanos 13, ese fue otro de los consejos que Pablo le da a los creyentes en Roma. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice la parte B, no proveáis para los deseos de la carne. Una pista, no proveáis. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros los que alimentamos la carne. Así que como somos nosotros los que alimentamos la carne, nosotros necesitamos cuidarnos de proveer para la carne. Más bien proveer para el Espíritu. ¿A través de qué? De la palabra de Dios.
Si nosotros, le dije en una ocasión, nos alimentamos continuamente de Cristo a través del conocimiento de su palabra, del estudio de su palabra, es imposible que usted no quiera congregarse, que usted no quiera diezmar, que usted no quiera tener comunión con sus hermanos en la iglesia, que usted no quiera evangelizar, que usted no quiera servir. Es incompatible. Así que si eso está pasando, si estamos frisados en la iglesia, frisados en nuestra vida espiritual, necesitamos, hermanos, repasar la palabra de Dios. Dice el versículo 14, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué debemos hacer para mortificar la carne? En cuarto lugar, ore constantemente para ser librado de la tentación y los deseos mundanos. Ore constantemente. En sus oraciones suplique al Señor: Padre, líbrame de la tentación, líbrame de los deseos que batallan contra mi alma, que no me dejan ser feliz, ser efectivo en Cristo. Líbrame de mi yo personal, líbrame de mi orgullo. Aquellos que no doblegan su orgullo ante nada ni nadie, pero son cristianos que hablan en lengua. Aquellos que maltratan verbalmente a sus esposas, pero son cristianos consagrados. No hay compatibilidad. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente ore por ti, ora por tus hermanos que están batallando contra la carne también. Hermano, muchos de nosotros pensamos: wow, es que ese hermano se ve tan perfecto que yo no, en mi pensamiento no cabe que ese hombre peque, aunque sea una vez al día. Ay, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada uno de nosotros batalla contra eso. Cuando Jesús llegó al monte de los olivos, en Lucas capítulo 22, versículo 40, lo primero que le dijo a los versículos: oren para que no entren en tentación. Parte de nuestra oración diaria debe ser: Señor, líbrame de ser tentado. En quinto lugar, quinto consejo de esta mañana para luchar contra los deseos mundanos: cultive la lectura y el estudio de la palabra de Dios en su diario vivir. No use la Biblia solamente para leer los versículos bíblicos de aquí del culto. La Biblia, hermano, debe estar continuamente recitada en nuestra mente. ¿Por qué? Porque los deseos mundanos están continuamente bombardeando a los creyentes. ¿Con qué vamos a repeler los ataques del diablo? Mirando series en Netflix, mirando las 50 sombras de Grey. No, hermanos, escudriñando las escrituras, leyendo buenos libros cristianos, orando en todo tiempo, congregándonos con los hermanos que son igual que yo. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oiga, no es que more simplemente, more en abundancia, sobrepase la dosis de la palabra de Dios. Mira hermano, dése una sobredosis de la palabra de Dios diariamente. Sobreabunde la palabra de Dios. Expóngase diariamente a la palabra del Señor. No solamente abunde en usted, sino enseñe y exhorte a otros. Usted con su hermano con usted. Y luego dice: acompaña esa palabra con cánticos de acción de gracia en vuestros corazones, cantando salmos e himnos espirituales. Salmos e himnos espirituales. Salmo 119, 11, un versículo que amo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no memorizamos la palabra, hermano, estamos corriendo el riesgo de pecar mucho más fácil.
Porque donde está la palabra de Dios, el pecado no puede entrar. No puede entrar. Encuentra una barrera ahí, mire. Como dicen en muchos hogares en la puerta, santidad a Jehová. En sexto y último lugar, sométase a la autoridad del Espíritu Santo. Sométase a la autoridad del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Sometámonos, hermano, a la autoridad del Espíritu Santo. Mientras oramos por nuestra condición espiritual, mientras oramos por la situación espiritual en la que estamos sumergidos, mientras oramos para que Dios nos ayude en nuestras debilidades y nos mueva otra vez al norte, al camino de donde nos hemos desviado, no deje fuera de su vida al Espíritu Santo. No deje fuera de sus oraciones al Espíritu Santo obrando en usted. Segunda de Pedro, versículo 1:8 dice: porque si estas cosas, hermano, todo lo que hemos visto en esta mañana se resume en segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si todos estos consejos, toda esta palabra que hemos visto en esta mañana, la Biblia, la palabra de Dios, si estas cosas, si estos hábitos, buenos hábitos, estas exhortaciones están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos, hermanos, sin oficio. En otras palabras, si usted es un cristiano sin oficio, hablando espiritualmente, sin oficio, preste atención a lo que Dios dice en su palabra, a los consejos que el Señor nos da. Y dice entonces este apóstol: si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si no hay fruto, hermano, posiblemente estemos ociosos en cuanto al espiritual se refiere. Amén. Trabajamos mucho, nos afanamos mucho, pero no prestamos atención a las cosas que son importantes en nuestras vidas, las cosas espirituales. Nuestro fin más preciado es conocerle a Él tal como Él es. A eso nos llamó Cristo. Vivir para su gloria y disfrutar adorándole por siempre en el paraíso. El Señor, cuando se fue, recuerde lo que dijo: yo me voy, pero no están solos. Les dejo el Espíritu Santo a cada uno de ustedes, mis hijos, y voy a preparar morada. Esas moradas están listas, esperando aquel día cuando el Señor nos diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, luchaste contra el pecado, como veíamos a la iglesia que trajo César el domingo pasado. Luchaste para mantenerte pura. Tu lucha fue a muerte, pero venciste, te mantuviste fiel y venciste. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ¿cuánto esperamos aquel día? ¿Cuánto esperamos ese día cuando el Señor nos diga: buen siervo y fiel? No eres fiel, no eres bueno ni fiel por tu apellido. Eres fiel porque dependiste de mí hasta el final. Por eso, como fuiste fiel en lo poco, en tus luchas fuiste fiel. Cuando te desviaste del camino, te arrepentiste y volviste. Cuando alguien te falló, tú no esperaste que venga a pedirte perdón. Tú fuiste y le dijiste: mira, tú me fallaste, pero te perdono. Cada día te levantaste y aunque eras tentado, te mantenías fiel. Señor, ayúdame. Así que el Señor te dirá en aquel día: entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar en esto. Que Dios nos ayude en este día a meditar en esto y vivir para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, ayuda a tu iglesia. Hasta hoy quizás hemos estado pasmados. Quizás no sabíamos las razones
por la que espiritualmente no sentimos contentamiento en ti, no sentimos gozo, no sentimos ser parte de esta iglesia, no sentimos comunión con los hermanos. Porque quizás el pecado, Señor, los deseos mundanos han arropado nuestra vida, nos han arropado a través de las redes sociales, nos han arropado a través de nuestro comportamiento. Pero en esta mañana, Padre, te damos gracias porque tú has abierto nuestros ojos con la verdad de tu evangelio. Nos ha dicho, Señor, que los que viven conforme a la carne morirán. Somos vivos en ti, somos salvos en ti. Así que aunque somos atacados, creemos, Padre, que somos librados por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer memoria. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo en todo, Padre. Perdona nuestro pecado. Si hasta ahora, Señor, hasta ahora hemos estado lejos de ti. Padre, te hemos subestimado. Te tenemos como la opción B para que sanen nuestros quebrantos físicos. Pero en esta mañana perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestro pecado, perdónanos, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a atesorar tu palabra y a vivir para la gloria de ti, para la gloria de tu nombre. Ayuda a cada dama que lucha, Señor, con pecados, de esos y muchos otros que no mencionamos en este estudio. Espíritu Santo, ayúdale. Ayuda a cada caballero que batallamos continuamente, cada día, con los pecados de la carne. Ayúdanos a vivir para la gloria tuya, Señor. Cada joven que lucha con pecados de toda índole, que el mundo lo quiere arropar y cambiar su identidad, pero sabemos que el fin último es llevarlo a la muerte. Padre, fortalece su fe. Fortalece su fe, fortalece su fe. Levántanos, reaviva nuestro corazón por el poder de tu evangelio en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.